Lunes 22 de octubre del 2020, bienvenidos a JNE Noticias. Comenzamos con nuestros titulares. Fuerzas Armadas resguardarán elecciones internas de organizaciones políticas. JNE inauguró primera edición virtual de la Escuela de Formación Política para las Mujeres del Cusco. JNE realiza labor fiscalizadora para garantizar que elecciones reflejen voluntad ciudadana. Las Fuerzas Armadas estarán presentes en los comicios internos de las organizaciones políticas, velando por el cumplimiento de las normas de bioseguridad. En noviembre, las elecciones internas en las organizaciones políticas tendrán también el apoyo de las Fuerzas Armadas, quienes velarán por el orden y el cumplimiento de las normas de bioseguridad establecidas para que la propagación de la pandemia no siga su curso. El ministro de Defensa, Jorge Chávez, sostuvo que esto fue a pedido de la Oficina Nacional de Procesos Electorales y la presencia de los militares será clave para el desarrollo de los próximos comicios generales con las normas sanitarias requeridas. Además, aseguró que la participación del Ejército brindará transparencia y neutralidad en estas elecciones en las que se elegirán a los futuros candidatos a la presidencia. Recordemos que las elecciones internas se realizarán el domingo 29 de noviembre en la modalidad un afiliado, un voto, y el domingo 6 de diciembre en la modalidad a través de los delegados. Y se adelantó a las acciones que las Fuerzas Armadas tendrán en los comicios del 11 de abril próximo, indicando que al ser una jornada electoral extensa en horario y con más locales de votación, también demandará una mayor cantidad de efectivos para garantizar la seguridad, transparencia del proceso electoral. Atención con esta fecha clave del calendario electoral. El 31 de octubre es la fecha límite para que las organizaciones políticas remitan a la OMPE las precandidaturas. Según el cronograma electoral aprobado por el Jurado Nacional de Elecciones a través de la resolución número 328/2020, el 31 de octubre es la fecha límite para que el personero de la organización política remita a la OMPE las precandidaturas definitivas de delegados y a las elecciones internas 2020. Solo en el caso en que lo declarado oportunamente por el órgano electoral central de la organización política contenga una observación a ser levantada, la OMPE le otorgará un plazo improrrogable adicional de 2 días calendarios. De no ser levantada la observación en el plazo otorgado, no se organizarán las elecciones internas. Con esta información proporcionada a la Oficina Nacional de Procesos Electorales, se conocerá quiénes son los precandidatos que participarán de las elecciones internas y se procederá con la elaboración del material electoral a utilizarse el 29 de noviembre del 2020. Es momento de nuestro bloque de elecciones generales 2021. Oseas Barbarán, perteneciente a la etnia Shipibo-Conibo, saluda la iniciativa del Jurado Nacional de Elecciones por crear la primera escuela de formación política indígena. Veamos. Doy las gracias al Jurado Nacional de Elecciones, al Grupo de Trabajo para el Fortalecimiento de la Participación Política Indígena y a la Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú por permitirme participar en esta Escuela de Formación Política Indígena. El Jurado Nacional de Elecciones, a través de la Dirección Nacional de Educación y Formación Cívica Ciudadana, inició el pasado 28 de septiembre la primera Escuela de Formación Política Indígena,
con miras a las elecciones generales 2021. Hola, yo soy Oseas Barbarán, pertenezco a la etnia Shipibo Conibo y estoy muy feliz, muy entusiasmado de poder participar en esta primera escuela de formación política indígena. Es muy importante que existan este tipo de escuelas, ya que el Estado, al ser un Estado democrático que permite la participación de sus ciudadanos y de sus pueblos originarios, participar en la política, de esa manera poder defender sus derechos y que estos derechos no sean vulnerados. En ese sentido, es importante que nosotros, los líderes y las lideresas de las diferentes organizaciones indígenas, podamos recibir capacitaciones para poder fortalecer nuestras capacidades y poder transmitir esta información que obtenemos a las diferentes comunidades indígenas. Al igual que Oseas Barbarán, son 36 ciudadanos, 23 mujeres y 13 varones quienes participan de esta importante escuela de formación política indígena. Cabe mencionar que las sesiones son totalmente virtuales y abordan 5 temas: democracia y estructura del Estado, derechos colectivos de los pueblos indígenas e institucionalidad pública indígena, partidos, legislación electoral y candidaturas en las elecciones generales 2021. Planificación de estrategia electoral, comunicación política y vocería pública, y acoso político y vulneración de derechos humanos en procesos electorales. Asimismo, el Jurado Nacional de Elecciones inauguró la primera edición virtual de la Escuela de Formación Política para Mujeres de Cusco. En este primer encuentro, muy ameno, se reunieron más de 40 lideresas de organizaciones sociales y políticas. 45 mujeres lideresas de diferentes organizaciones sociales y políticas de la región de Cusco se dieron lugar en la primera escuela de formación política Warmikunak Yankaininta Ticarichispa, que quiere decir las mujeres trabajamos para florecer. Este primer encuentro virtual promovido por el JNE inició este miércoles y fue un momento especial de bienvenida en la que todas compartieron la frase que más las describe en su lucha por formar parte de la política. Mi identidad es ser feminista activista. Identidad. Transparencia. El compromiso social. Detallista. El JNE, a través de su Dirección Nacional de Educación, viene trabajando desde el año 2016 actividades de capacitación y formación educativa en la región Cusco con la finalidad de fortalecer su participación política y ciudadana. Sin duda son 45 mujeres lideresas de diversas organizaciones sociales, políticas, y en un momento tan oportuno como es el que estamos viviendo ahora, que es este proceso electoral donde vamos a elegir a nuestras futuras autoridades y esta elección llamada del Bicentenario, además. Además, en un contexto en el cual se ha conseguido un logro histórico, como es el de la aprobación de la paridad y alternancia, tanto a nivel nacional como en el ámbito subnacional, e inclusive la paridad horizontal también en la fórmula regional. De modo que hay muchas razones, a pesar del contexto de pandemia, para seguir avanzando. Esta iniciativa se da en el marco de las elecciones generales y es coordinada con IDEA Internacional y el colectivo de mujeres cusqueñas Warmikunak Umayisunchis para lograr una efectiva participación e incidencia de las mujeres en el próximo proceso electoral. IDEA Internacional es el Instituto para la Democracia y Asistencia Electoral, y tenemos como misión promover justamente el fortalecimiento de la democracia en los países latinoamericanos en el mundo, y específicamente tenemos el reto de trabajar en el Perú. Y creemos que si queremos fortalecer la democracia, necesariamente las mujeres tienen que estar involucradas de manera equitativa. Las mujeres son la mitad de la población, la mitad del electorado, la mitad de la militancia política, y por lo tanto deberían estar presentes también en esa medida en los espacios de toma de decisión. Posterior a este primer encuentro, la capacitación que se brindará a las asociadas vía plataforma Zoom del JNE se realizará del 23 de octubre al 14 de noviembre del presente año. Excelente iniciativa. A continuación, conozca la labor fiscalizadora del Jurado Nacional de Elecciones en el marco del actual proceso comicial, donde elegiremos al nuevo presidente, congresistas y parlamentarios andinos.
Liz Barrero, especialista en asistencia electoral de la Dirección de Fiscalización y Procesos Electorales del JNE, resaltó la labor de vigilancia y supervisión del ente electoral en el marco de los comicios 2021. Y lo que nosotros vamos a pretender es que los resultados que se dan en una elección sean la traducción o reflejen la expresión libre, voluntaria de la ciudadanía. Además indicó que el trabajo de fiscalización inicia al día siguiente de convocadas las elecciones y concluye con la resolución del cierre del proceso, la cual es emitida por el Jurado Nacional de Elecciones. La función fiscalizadora va a ser la puesta en práctica de todos los medios de vigilancia que va a utilizar el Jurado Nacional de Elecciones a través de la Dirección Nacional de Fiscalización y Procesos Electorales, ¿no?, conducentes a garantizar la legalidad del proceso electoral. Barrera indicó que para esta votación se ha puesto énfasis también en el trabajo remoto del fiscalizador. Esto con el objetivo de resguardar su salud ante los altos índices de contagios del nuevo coronavirus. Se ha privilegiado el trabajo remoto, el trabajo desde sus domicilios. Y las fuentes de información son los medios de comunicación, radio, televisión, prensa escrita y también las redes sociales que están siendo muy utilizadas en estos tiempos. En este contexto, la especialista en asistencia electoral del Jurado Nacional de Elecciones resaltó que los resultados de las votaciones deberán reflejar la voluntad ciudadana. Bien, cambiando el tono de la información, les contamos que en estos momentos se realiza la misa de acción de gracias en homenaje a la sagrada imagen del Señor de los Milagros. Diversos funcionarios, trabajadores y colaboradores del Jurado Nacional de Elecciones estamos atentos a la ceremonia que se viene transmitiendo por Facebook y el canal de YouTube de Las Nazarenas TV. Es importante mencionar que el Jurado Nacional de Elecciones rinde homenaje todos los años al Señor de los Milagros mediante una misa de acción de gracias, la cual se realiza en el Monasterio de las Madres Nazarenas Carmelitas Descalzas en el centro de Lima. Este año, debido a la pandemia, las celebraciones y acompañamientos no han sido como las veces anteriores. Sin embargo, la fe y el ánimo de los creyentes siguen en alto. Es momento de conversar con el señor Iván Lanegra, él es secretario general de la Asociación Civil Transparencia. Vamos a hablar sobre la labor de esta asociación en las próximas elecciones internas de las organizaciones políticas. ¿Cómo está? Muy buenos días, bienvenido a JNE Noticias. Muy buenos días, Paloma, ¿cómo está? Un saludo a todos los que nos ven. Señor Iván, muchas gracias por estar en esta jornada informativa. Nos gustaría que nos comente cuál es la labor, cuál es el papel, el rol que va a cumplir la Asociación Civil Transparencia. Bueno, como ocurre desde el año de 1995, Transparencia es un observador electoral de los procesos electorales en el país. Y ese rol, pues, incluye en este caso las elecciones internas que se van a llevar a cabo el día 29 de noviembre y el día 6 de diciembre. En tanto, estas elecciones son organizadas por la OMPE. En dicho sentido, nosotros vamos a cumplir un rol de seguimiento de las actividades que se van a realizar antes, durante y después de dichas fechas, con el fin de verificar que todas las normas y reglas que se han establecido para las elecciones internas en los partidos políticos se cumplan a cabalidad. Bien, ¿cómo van a realizar ese seguimiento? ¿A través de voluntarios? Así es, una parte del proceso haremos con la red de voluntariado que tenemos en Transparencia. Hay que recordar cuáles son las actividades más importantes de este proceso, ¿no? El día 31 de este mes es la fecha límite para que los partidos comuniquen cuáles son las listas de candidatos tanto al Congreso, al Parlamento andino, como a las listas presidenciales, es decir, la fórmula presidencial de presidente y vicepresidentes. Pues habrá que ver, en primer lugar, verificar que estas listas se presenten debidamente, que se cumpla con la regla de paridad y alternancia, y además, en esa misma fecha también van a establecerse quiénes van a ser los candidatos a ser delegados, en el caso de aquellos partidos que hayan elegido, ¿no?, un sistema indirecto de elección, es decir, que primero va a haber una elección de delegados y luego los delegados van a elegir a las listas de candidaturas al Parlamento.
Entonces, nosotros vamos a hacer un seguimiento, ¿no?, de esta primera etapa. Luego, pues viene una etapa en la cual los partidos al interior de ellos harán un proceso de campaña, ¿no?, orientado a lograr que sus afiliados voten por los candidatos o por los delegados que correspondan en cada partido. Y ya luego toca lo que corresponde al día de la elección, el 29 de noviembre, ¿no? Ahí vamos a estar presente, como digo, en algunos locales de votación. OMPE ha señalado que van a haber más de 300 locales que van a ser habilitados para esta jornada electoral. Y pues también el día 6 de diciembre también se producirá una elección, pero en ese caso ya es al interior de cada partido a través del sistema de delegados. Y toca el 9 de diciembre ya tener los resultados completos de todo este proceso. Nosotros también vamos a hacer un seguimiento de los resultados para ver cómo es que se ha llevado a cabo este proceso, si pues se han elegido, ¿no?, adecuadamente los delegados, y si al final, tras este proceso de democracia interna, los partidos han cumplido con todos los requisitos y reglas que tocan, ¿no? Y de esa manera también brindar información a la ciudadanía sobre cómo se han llevado a cabo estas elecciones internas. Efectivamente, lo cual va a ser muy importante. Es importante la labor que realiza Transparencia en cada una de las elecciones, de los procesos electorales que tenemos en nuestro país, y claro, ¿por qué no ahora, por primera vez en las elecciones internas de las organizaciones políticas, que será también con intervención del sistema electoral? Lo que nos gustaría que usted nos comente es por qué es importante desarrollar estas elecciones internas dentro de cada organización política. Pero es una obligación. Todos los partidos políticos tienen la obligación de llevar a cabo elecciones internas. Segundo, esas elecciones pues son organizadas por la OMPE, pero en ellas participan todos los afiliados de los partidos políticos. Esa es una elección abierta a todos aquellos que son miembros de estos partidos. Desde luego que es una elección voluntaria, es decir, pues no hay un deber, ¿no?, de asistir a esta elección por parte de los afiliados, pero animamos a todos los que son miembros de los partidos a asistir, ¿no?, porque es una elección sin duda muy importante, porque es la que va a permitir que la voluntad de los afiliados se exprese en los candidatos que son finalmente seleccionados. Y esto permitirá a su vez que haya una mejor vida partidaria, ¿no?, que es una de las condiciones para tener partidos sólidos. Por dicha razón, ¿no?, en dicho sentido, en Transparencia estamos muy interesados en que esta experiencia nos sirva para también organizar las elecciones primarias abiertas y universales que en esta ocasión no pudieron llevarse a cabo. Creo que también de estas elecciones van a sacarse elecciones valiosas que van a poder ser aplicados en el 2026, cuando ya tengamos en esa ocasión las elecciones primarias, que como digo, en esta ocasión por la razón de la pandemia no pudieron llevarse a cabo. Así es, se van adquiriendo experiencias en cada proceso electoral en ese sentido. También nos gustaría que nos hable un poco de cómo se va a realizar esa labor de observación, de seguimiento en el marco de la pandemia, porque nosotros entendemos que ustedes también tienen que salvaguardar la integridad de los voluntarios, de su personal. Entonces, ¿ustedes también van a implementar protocolos? Sí, es indispensable que se sigan protocolos, los mismos que tienen las demás personas que forman parte de estas actividades electorales. Y para empezar, hay que recordar que las elecciones se van a llevar a cabo entre las 7 de la mañana y las 7 de la noche. Claro. Entonces, pues el trabajo que haremos será solo por ciertas horas. No vamos a atender a personas por mucho tiempo en los locales, ¿no? La idea es reducir al mínimo cualquier tipo de riesgo que pudiera ocurrir. Esto sin perjuicio de que en todas las actividades que ocurran en esa jornada, pues se tomen las medidas de seguridad, de salud necesarias. No solamente las personales, sino también cualquier otra medida que nos permita pues evitar cualquier riesgo de contagio. Eso incluye la distancia social, ¿no? Incluye el continuo lavado de manos, ¿no? El uso de equipos de protección personal, incluye también, ¿no?, el no estar pues, en áreas cerradas, sino hacer todo el trabajo desde las áreas abiertas, los patios, lo que sean. Esto es, de hecho, un elemento que también va a servir, elemento de los protocolos, con miras a las elecciones de abril,
porque en esta ocasión será la primera vez que se podrán probar todos estos protocolos, ¿no? A fin de demostrar a la ciudadanía que es posible organizar elecciones seguras en el contexto de la pandemia. Protocolos que no podemos perder de vista. Por otro lado, en el marco de las elecciones internas, la Asociación Civil Transparencia realizará este seguimiento a nivel nacional, también en provincias, o solamente de manera centralizada en la capital. Vamos a hacerlo a nivel nacional, ¿no? Y además hay que recordar que en esta ocasión también pueden participar pues, afiliados que residen en el extranjero, en la medida que también va a haber un distrito electoral, ¿no? De residentes en el exterior, y además ese distrito electoral otorga 2 escaños al Parlamento, con lo cual sin duda va a haber un interés mayor. Pero además de este distrito electoral hay otros 26, por lo tanto tendremos que hacer un seguimiento a cada uno de ellos, ¿no? Sin duda es una observación de alcance nacional, y habrá a partir de esta elección información muy valiosa, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántos afiliados finalmente irán a votar, ¿no? Se calcula que son cerca de 1,5 millones de afiliados. Habrá que ver cuántos son los que finalmente acuden a votar. Tendremos información muy interesante sobre la participación femenina en el proceso a través de los delegados y delegadas que pues, participen en estas elecciones. Tendremos también información sobre la ubicación, ¿no? de las principales personas que participan en este proceso, ¿no? Tanto los delegados como los candidatos, ¿no? Dónde domicilian, en qué lugar se encuentran. Pues, todo ello es información muy interesante, ¿no? Que nos va a dar una mirada mucho más detallada de lo que son los partidos y su vida interna, ¿no? Y eso es un indicador que seguramente también servirá a los ciudadanos para tomar decisiones en las próximas elecciones. Efectivamente. Señor Iván, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en JNE Noticias. Siempre es un gusto conversar con usted. Hasta pronto, Paloma. Un saludo a todos. Bien, amigos, nosotros tenemos que hacer una brevísima pausa. Volvemos. Presten mucha atención porque Iván Noguera y Guido Águila, exmiembros del Consejo Nacional de la Magistratura, serán investigados por cohecho pasivo específico debido a una solicitud de la Fiscalía al Poder Judicial. El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria aprobó la disposición fiscal que varía el tipo penal de patrocinio ilegal por cohecho pasivo específico respecto a diversas imputaciones a los exmiembros del extinguido Consejo Nacional de la Magistratura, Iván Noguera y Guido Águila. Es decir, ambos exconsejeros serán investigados por la presunta comisión del delito de cohecho pasivo específico en agravio del Estado, gracias a una solicitud del Ministerio Público. De acuerdo a lo señalado por el Poder Judicial, las pericias se dan en el marco del nombramiento de Juan Miguel Canahualpa en el cargo de fiscal adjunto provincial de Familia del Callao, el cual se habría dado gracias a gestiones y coordinaciones de los exconsejeros del CNM. Asimismo, por la ratificación de Ricardo Chanrecuay en el cargo de juez especializado en lo constitucional de Lima, gracias a las mismas coordinaciones y gestiones. Además de Noguera y Águila, se mencionan a Orlando Velázquez, Julio Gutiérrez Pebe y César Inostroza Pariachi. El presidente Martín Vizcarra anunció diversas medidas respecto a la apertura de iglesias, el ingreso a las playas y vuelos internacionales. Después de 7 meses y una semana de iniciada la emergencia sanitaria, el presidente de la República, Martín Vizcarra, anunció que iniciarán con la reapertura de los centros religiosos desde noviembre. Al respecto, indicó que se tomarán las medidas sanitarias de bioseguridad y aforo necesarias para evitar potenciales contagios de la COVID-19. Y se ha autorizado es que las entidades religiosas a partir del mes de noviembre podrán abrir sus recintos para recibir a fieles y a público en general, pero con un aforo, primero, para iniciar, de máximo de 1/3 de su capacidad. Asimismo, detalló que respecto a los vuelos internacionales, estos podrán tener una duración de 8 horas, también a partir del próximo mes,
Vizcarra aseguró que el gobierno será más estricto con el ingreso de extranjeros. A partir de noviembre también se va a ampliar el radio de vuelos permitidos de carácter internacional. Ahora está autorizado vuelos internacionales que tengan una duración de hasta 4 horas. Estamos aumentando el tiempo de vuelo permitido de hasta 8 horas en vuelos internacionales. El Ministerio de Transportes obviamente hará las coordinaciones para lograr implementar esta medida. Por otro lado, señaló que permitirá el acceso a las playas del país. No obstante, recordó que este proceso se realizará en fases, mediante las cuales se espera reducir el impacto del nuevo coronavirus. En este contexto manifestó que de lunes a jueves se permitirá el ingreso a las playas de Lima Metropolitana y Lima Regiones. No obstante, los viernes, sábados y domingos se restringirá dicho acceso. Del mismo modo, el presidente Martín Vizcarra anunció que a partir de este domingo 25 se levantará la inmovilización obligatoria en todas las regiones del país. Atentos. Cusco, Tacna, Moquegua, Puno, entre otras regiones del sur del país, ya no estarán bajo la cuarentena. Ello desde este domingo 25 de octubre, y así todas las regiones tendrán la movilidad correspondiente. Así lo informó el presidente Martín Vizcarra, pero enfatizó de la medida que los vehículos no salgan a las calles los domingos, aún sigue vigente. El mandatario precisó que todas las disposiciones se brindan para evitar la propagación de la pandemia. Apeló a la ciudadanía indicando que esta es una medida sana que permitirá cualquier tipo de actividad, pero sin uso de vehículos circulando. Cabe recordar que la prohibición de las reuniones sociales en domicilios y visitas a familiares están prohibidas, debido a que es prioridad cuidar a las familias peruanas del contagio de la COVID-19. Por otro lado, la Defensoría del Pueblo asegura que debe implementarse un proceso de consulta a personas con discapacidad, puesto que se trata de un derecho reconocido en la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Ante la propuesta del dictamen, que propone una nueva Ley General de la Persona con Discapacidad y el inicio del proceso de diseño de la nueva Política Nacional en Discapacidad para el Desarrollo, Walter Gutiérrez, defensor del pueblo, solicitó poner en marcha el derecho a la consulta a las personas con discapacidad y sus organizaciones. El funcionario recordó que durante la elaboración de la Convención de Naciones Unidas, el lema "Nada para nosotros, sin nosotros" fue reivindicado para las personas con discapacidad, para comunicar que no se pueden tomar decisiones relativas a discapacidad sin escucharlas previamente y a sus organizaciones. Asimismo, la Defensoría del Pueblo señaló que el diseño del nuevo marco normativo para las personas con discapacidad tiene que enmarcarse en el modelo social de discapacidad recogido en la Convención de las Naciones Unidas y debe significar un avance respecto a lo que ya existe. En ese sentido, la propuesta debe responder adecuadamente a la realidad actual que viven las personas con discapacidad y sus familias, promoviendo su autonomía y vida independiente, así como propiciando su inclusión en la vida comunitaria. Cabe recordar que hay un total de 3.209.263 personas con discapacidad, cifra que representa el 10.3% de la población total del país. Hoy 22 de octubre el diario El Peruano celebra un aniversario más. Nosotros estamos ya en contacto con el gerente general y director de medios periodísticos de Editora Perú, el señor Félix Paz Quirós, y para nosotros es un gusto saludarla. ¿Cómo está? Muy buenos días, bienvenido. Paloma, muy buenos días, un gusto estar contigo esta mañana. Gente, para que nos comente, por favor, primero para hablar un poco de la historia, ¿no? ¿En qué contexto histórico del Perú nace este diario tan importante, el diario oficial? Bueno, el diario oficial nace en el año 1825, un 22 de octubre, por creación del libertador Simón Bolívar. En un inicio fue fundado con el nombre de El Peruano Independiente y era el vocero de las ideas libertarias que planteaba Simón Bolívar. Un año después, ya con Simón Bolívar en Lima,
y en el poder, deja de ser el peruano independiente para convertirse únicamente en el peruano y ser ya el diario oficial, el diario que recogía y publicaba los diversos dispositivos y normas que se dieron al inicio de la República para la marcha de ella. Bien, y coméntenos un poco más de su evolución, porque este diario ha pasado por diferentes etapas tan importantes de nuestro país y justo que estamos ahora próximos a cumplir el próximo año el Bicentenario. ¿Se podría comentarnos de repente algunos puntos, hitos importantes en la historia que ha tenido bastante protagonismo el diario El Peruano? No, sin duda, o sea, el peruano es parte de las instituciones republicanas, ¿no? Nosotros dentro de 5 años también formaremos o cumpliremos 200, ¿no? O sea, seríamos parte de todo el esquema del Bicentenario. Bueno, el peruano ha pasado pues por diversos momentos históricos, siendo, creo, uno clave y difícil para nosotros, que fue la Guerra del Pacífico. Durante esa etapa, el diario oficial y sus trabajadores, por ejemplo, formaron parte de la defensa de Lima, cuando el invasor llegó ese 13 de enero de 1881. Días antes, los integrantes del diario oficial, de la imprenta del Estado, cerraron edición y vinieron a las Pampas de San Juan y Miraflores para defender nuestra capital, junto a todos los héroes, ¿no? Estudiantes, colegiales y todos los mejores hijos del pueblo peruano y limeño que defendieron la capital. Y durante la toma de Lima, el peruano vuelve a salir meses después en la ciudad de Arequipa, porque había un gobierno nacional, pese a la invasión. Y el diario continuó saliendo y continuó marcando esta senda que lo venimos haciendo por 195 años. Y por el peruano han pasado pues personalidades en su dirección. Estamos hablando de Atanasio Fuentes, estamos hablando de Abraham Valdelomar, entre otros grandes prohombres y hombres del Perú. Así como periodistas que han trabajado por esta casa editorial. Viniendo un poco más ya a la actualidad, señor gerente, si podemos hablar un poco de cómo ha sido la convergencia digital, porque al igual que los otros medios de comunicación, el diario peruano también ha atravesado por este cambio hacia la tecnología, la globalización. ¿Cómo se ha dado este cambio desde un medio de comunicación oficial? Sí, sin duda. Yo asumí nuevamente la dirección del diario oficial o de la dirección de medios periodísticos de Editora Perú en el 2019. Y de ahí planteamos un proceso de transformación al que denominamos la revolución digital. ¿Y qué planteaba esta revolución digital? Planteaba diversas acciones como dar un salto tecnológico, capacitación a los colaboradores de Editora y fundamentalmente empezar a trabajar y a fortalecer nuestras plataformas. Luego llegó de un momento a otro esta pandemia que ha trastocado la vida de todos y esto nos permitió fortalecer uno de los objetivos, la redacción unificada y el trabajo remoto. El diario también dejó de salir, de ser publicado, porque nosotros también nos vimos afectados por el COVID. Sí. Perdimos a 2 compañeros, uno de ellos Donato Mota y nuestra compañera Susana Romaní. Pero en el caso de Donato, él era jefe en nuestra planta de impresión. Entonces, se dio este contagio de algunos compañeros, el fallecimiento de Donato, e inmediatamente tuvimos que cerrar la planta por temas de salud y de seguridad, y estuvimos con la planta fuera alrededor de 20 días, ¿no? Y lo cual nos permitió fortalecer el tema digital. Recordaremos en esos días, en esos primeros días
de la pandemia, quizás 16 de marzo y los días posteriores, todo el mundo esperaba la publicación de la norma, de la edición especial, ¿no? Donde se daba cuenta de todas las acciones, medidas, decretos, decisiones, dispositivos que adoptaba el gobierno para poder enfrentar esta pandemia originada por el coronavirus. Claro, y es que estamos hablando de un medio muy importante que no solamente brinda información oportuna, veraz, objetiva a la población, sino también estamos hablando de un medio en el que se publican las normas legales, las normas oficiales de nuestro país y que es de vital importancia para la vida democrática, para la gobernabilidad del país. En ese sentido, representa una gran responsabilidad para usted y para todos los trabajadores de Editora Perú. No, sin duda. Tenemos esa gran responsabilidad de ser el medio de comunicación, ¿no? el medio oficial, el que al día que le da ese valor de vigencia a la normatividad, ¿no? Al día siguiente de su publicación en el diario El Peruano, en el diario oficial, como señala la Constitución. Claro. Y a ello le sumamos el trabajo periodístico de información del quehacer del Estado, ¿no? En sus diversas acciones, decisiones, y me refiero a los poderes del Estado, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, la labor que realiza el Jurado Nacional de Elecciones, instituciones como la OMP, la Defensoría, el sector privado. Es decir, en nuestras páginas se recogen día a día los principales hechos que marcan el devenir de nuestro país. Sí, efectivamente, una tarea bastante importante. Señor Félix, ya para finalizar con la entrevista, nos gustaría que usted nos hable un poco del compromiso que mantiene Editora Perú hoy, 22 de octubre, que cumple 95 años, y más como un tema de reflexión, ¿no? Adelante. Y muchas gracias, Paloma. Hoy día, 22 de octubre, lo recibimos con mucha algarabía, pero también con responsabilidad. Teníamos planeado realizar otro tipo de acciones, una celebración con exposiciones itinerantes en todo el país para mostrar qué es el peruano. Bueno, pero hoy nos vemos impedidos de eso. Pero sin embargo estamos llevando al interior como empresa dos nuevos paradigmas. El primero, el entender de que somos un grupo editorial, el grupo editorial del Estado, que tiene esa responsabilidad de publicar la normatividad legal, pero también de informar, tanto en el Diario Oficial del Peruano como en la Agencia de Noticias Andina. Y el otro, el difundir y entender que nosotros somos patrimonio cultural y documental vivo de la nación. O sea, nosotros tenemos en nuestras páginas toda la historia de la nación, del país, pero la seguimos escribiendo y la escribimos día a día. Y ahí está el compromiso. Y está el compromiso de ser esta plataforma necesaria que requiere el Estado para poder llegar a todos los rincones de nuestra nación. Y este es el reto, este es el camino que tenemos hoy en estos 195 años. ¿Qué diría, no, Simón Bolívar hoy, el fruto de esa fundación, del trabajo que hacemos hoy y del compromiso que tenemos con nuestra nación rumbo al bicentenario? Así es, señor Félix, muchísimas gracias por acompañarnos y a continuar con esa labor abnegada por el periodismo. Un gusto conversar con usted. Muchas gracias, Paloma, y muy buenos días con todos ustedes. Buenos días. Bien, amigos, nosotros tenemos que hacer una pausa. Volvemos con más. Nos conectamos con Ana Bendezú de la Agencia de Noticias Andina, quien nos tiene las 5 noticias oficiales más importantes del día. Bienvenidos. Desde la Agencia Noticias Andina, estas son las 5 noticias del día.
Desde noviembre, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones habilitará 24 rutas aéreas hacia 10 países de Norteamérica, Sudamérica, Centroamérica y el Caribe. Entre ellos están Estados Unidos, México, Cuba, Jamaica, República Dominicana, Costa Rica y El Salvador, Brasil, Argentina y Colombia. Vuelos que tienen duraciones de un máximo de hasta 8 horas. El ministro de Defensa, Jorge Chávez, informó que las Fuerzas Armadas cumplirán con el rol de velar el orden y cumplimiento de las normas de bioseguridad durante las elecciones internas de los partidos políticos que se llevarán a cabo en noviembre próximo. Atención, porque el CENAMI informó que se registra un incremento en las concentraciones del contaminante PM2.5 entre 41 y 62% en Lima y Callao, respecto esto a las cifras registradas durante el aislamiento social obligatorio. Estas cifras alcanzan su récord histórico y recordemos que son partículas que se encuentran en el aire y se desplazan fácilmente a los pulmones de las personas que inhalan el aire. Entre el mes de mayo y septiembre, la Municipalidad de Lima impuso 62.040 papeletas por infracciones en el reglamento de tránsito. Solo en septiembre se impusieron 7.570 y la mayoría de estas infracciones se cometió en el Cercado de Lima. Le siguen los distritos de Surco, San Borja, Puente Piedra y La Victoria. El Ministerio de Ambiente lanzó la iniciativa Nuestro Planeta no es de un solo uso, campaña de información y educación a la ciudadanía que busca promover el uso de mascarillas reutilizables y envases biodegradables. No se olviden que el desarrollo de estas y otras noticias las pueden encontrar en todas nuestras plataformas digitales y por supuesto pueden visitar andina.p. Por otro lado, el ministro de Agricultura, Jorge Montenegro, sostuvo que en el país más del 80% de agricultores no cuentan con títulos de propiedad, afectando sus beneficios y garantía para obtener un crédito. La agricultura en el Perú es una actividad productora que crece cada año, pero al parecer esto no iría de la mano con la titulación de tierras de los agricultores, ya que solo el 15% de ellos cuenta con un título de propiedad, dándonos un 85% restante que contaría solo con certificado de posesión. En ese sentido, el ministro de Agricultura, Jorge Montenegro, anunció que se está trabajando con los gobiernos regionales para que los agricultores cuenten con esta titulación que les permitiría grandes beneficios. Destacó que un certificado de posesión u otro documento no le brinda la garantía jurídica a los mismos para que puedan obtener un crédito, algo tan necesario en estos momentos para poder tener una ayuda financiera y salir de la crisis que ha traído la pandemia. Para finalizar, Montenegro indicó que hace 2 meses se puso a disposición de los agricultores y ganaderos el Fondo Agroperú, por el cual se otorgan créditos a una menor tasa de interés. La Comisión Especial encargada de la selección de los candidatos a magistrados del Tribunal Constitucional estableció que los ex magistrados destituidos, abogados inhabilitados y condenados no podrán postular al cargo. La Comisión Especial encargada de la selección de candidatos a magistrados del Tribunal Constitucional publicó la convocatoria a concurso público de méritos y estableció los requisitos e impedimentos para los candidatos. Los postulantes al concurso público deberán cumplir 6 requisitos formales. 1. Ser peruano de nacimiento. 2. Ser ciudadano en ejercicio. 3. Ser mayor de 45 años. 4. Haber sido magistrado de la Corte Suprema de Justicia de la República o fiscal supremo o magistrado superior durante 10 años o haber ejercido la abogacía o la cátedra universitaria en materia jurídica durante 15 años. 5. No ser objeto de investigación preparatoria ni tener condena penal por delito doloso. Y finalmente, tener conocida transparencia profesional, solvencia e idoneidad moral y probada trayectoria democrática de respeto y defensa del orden constitucional. Por otro lado, no podrán postular como candidatos quienes, habiéndose desempeñado como magistrados del Poder Judicial o del Ministerio Público, fueron separados o destituidos por medidas disciplinarias. 2. Los abogados que fueron inhabilitados por sentencia judicial o por resolución del Congreso. 3. Los que han sido condenados o estén siendo procesados por delito doloso. 4. Los que han sido declarados en estado de insolvencia o quiebra. 5. Los que han ejercido cargos políticos de confianza en gobierno de facto.
Cabe recordar que los postulantes se pueden inscribir desde hoy, 22 de octubre, hasta el miércoles 28 de octubre. En el norte peruano se evalúa el cierre de playas luego de observar la negligencia de personas al no acatar las normas de distanciamiento para prevenir la COVID-19. Este informe es de nuestro canal aliado TV Cosmos. Este es el panorama al ingreso al balneario de Huanchaco. Según autoridades municipales, este último fin de semana calculan que entre 3.000 a 5.000 personas visitaron el distrito. Sin embargo, pudieron evidenciar la falta de conciencia y prevención por parte de muchos de ellos. Muchas personas que vienen así en grupo, en la cual no están conservando el distanciamiento, personas que vienen a libar licor, se ha fiscalizado, se ha hecho operativos con brigadas durante todo el recorrido de la playa, todo el día. Sin embargo, hay personas, como les repito, irresponsables. El alcalde Estay García informó que está a la espera de lo que establezca la presidencia del Consejo de Ministros respecto al cierre o no de las playas, pero de ser posible, van a necesitar del apoyo económico para la contratación, por ejemplo, de efectivos de seguridad ciudadana. Solamente es la logística que tiene que emplear, que no lo tenemos como municipalidad, pero seguramente la PCM va, al tomar esas medidas drásticas, va a tener también que disponer de liquidez, de presupuesto para dotar a las municipalidades para poder nosotros contratar mayor cantidad de efectivos y personal para fiscalizar todo eso. En lo que corresponde a las personas que tienen sus negocios, por ejemplo las vivanderas, estas no se verán perjudicadas, indicó el alcalde. Nosotros seguiremos apoyando al sector turístico, a las vivanderas, a los artesanos. Estamos haciendo una infraestructura moderna para que ya para fin de año se encuentre esa infraestructura obviamente bien estructurada. La autoridad municipal dio a conocer que lamentablemente el número de contagios en su distrito ha aumentado, pero no la cifra de fallecidos. Presta atención a la siguiente nota porque los brevetes de vehículos particulares vencidos mantendrán vigencia hasta el 31 de marzo del próximo año. Veamos. El Ministerio de Transportes prorrogó el plazo de vigencia de las licencias de conducir y los certificados de salud de la clase A en todas sus categorías: autos particulares, taxis, cústers, ómnibus, camiones, tractores, entre otros. De acuerdo al cronograma establecido, la medida comprende las licencias vencidas desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre del 2020. El permiso de conducir, cuya fecha de vencimiento se encuentre dentro del plazo señalado, tendrá una ampliación de su validez que puede ir desde el 28 de febrero o hasta el 30 de abril del 2021, de acuerdo a la clase y categoría de la licencia de conducir. La prórroga comprende las siguientes fechas. Hasta el 31 de marzo del 2021 se ampliará las licencias de la clase A, las que permiten conducir vehículos de uso particular, sedanes, coupé, convertibles, station wagon, areneros, pick-up y furgones. Hasta el 28 de febrero del 2021 se ampliará las licencias de la clase A, categoría 2A, 2B y 3A. Hasta el 30 de abril del 2021, las licencias de conducir clase A de las categorías 3B y 2C. Como todos los jueves, tenemos ahora nuestro segmento El Libro Recomendado. Soy César Chaman, periodista de la agencia Andina, y quiero compartir con ustedes una lectura particularmente interesante para estos días de pandemia e incertidumbre. Un mundo lleno de futuro es una selección de crónicas periodísticas que editó la cronista argentina Leila Guerriero en el año 2017. En las páginas de este libro, el lector se encontrará con 10 historias de América Latina narradas con la solvencia de la mejor literatura. Texto introductorio: hay una línea que refleja bien el espíritu de estos relatos. Héroes reales que han conseguido resolver problemas imposibles en Brasil, Argentina, Colombia, Uruguay y, por cierto, en el Perú. Estoy seguro que los lectores de Un Mundo Lleno de Futuro encontrarán un deleite por partida doble. Primero, por encontrarse con textos muy bien escritos, y segundo, por la inspiración que pueden generar en cada uno de ustedes la lectura de historias de personajes que han sabido sobreponerse a la adversidad. Muchas gracias.
Excelente recomendación. Tenemos ahora nuestro bloque internacional. En un ánimo de inclusión social, el Papa Francisco manifestó por primera vez su apoyo a la legalización de la unión civil para parejas del mismo sexo. Veamos los detalles. A través de una entrevista para un documental presentado en el Festival de Cine de Roma, el Papa Francisco, líder de la Iglesia Católica, expresó por primera vez su apoyo a la legislación de la unión civil de parejas del mismo sexo. Las personas homosexuales tienen derecho a estar en la familia. Son hijos de Dios, tienen derecho a una familia. Lo que tenemos que hacer es una ley de convivencia civil. Tienen derecho a estar cubiertos legalmente. La noticia fue controversial en todo el mundo. El Santo Padre sostuvo en el filme titulado Francesco que debemos crear un marco normativo para la unión civil y de esta manera dar cobertura legal a las parejas del mismo sexo. Desde el inicio de su papado, Francisco ha defendido la inclusión social, sobre todo de las poblaciones históricamente relegadas como las parejas homosexuales. Un primer ejemplo se evidenció luego de un viaje a Brasil en el 2017, donde el Santo Padre no dudó en dejar en claro que no se debe juzgar a las personas homosexuales por su condición. El filme también muestra al Papa animando a una pareja homosexual a criar a sus hijos llevándolos a una parroquia local. En Uruguay, los expresidentes Mujica y Sanguinetti renunciaron a la Cámara de Senadores. Veamos el desarrollo de esta información. Los expresidentes uruguayos José Mujica y Julio María Sanguinetti, líderes y adversarios políticos, renunciaron a sus bancas en el Senado. Ambos octogenarios y representantes de sectores políticos enfrentados habían acordado realizarlo en forma conjunta. La pandemia de coronavirus fue lo que precipitó la decisión de Mujica, de 85 años, que padece una enfermedad del sistema inmunitario. Sinceramente me voy porque me está echando la pandemia. Ser senador significa hablar con gente y andar por todos lados. El partido no se juega en los despachos. Durante su presidencia, Mujica, un exguerrillero convertido en uno de los principales dirigentes del izquierdismo Frente Amplio, tuvo una enorme proyección internacional por su estilo alejado de protocolos y sus discursos volcados a valores humanos. De su lado, Sanguinetti, de 84 años, fue el primer presidente de Uruguay después de 12 años de dictadura y se erigió como líder de la restauración democrática. Sanguinetti se despidió y manifestó que se dedicará a atender la Secretaría General del Partido Colorado y sus actividades periodísticas. Tras las elecciones en Bolivia, el domingo último, la OEA ratificó que los comicios se desarrollaron de forma transparente e indicó que la victoria de Luis Arce es totalmente legítima. El proceso electoral en Bolivia que dio el triunfo al izquierdista Luis Arce del Movimiento al Socialismo fue transparente, afirmó el jefe de la misión de observadores de la OEA en dichos comicios, Manuel González. La gente votó en libertad y el resultado fue claro y contundente, lo que otorga una gran legitimidad al gobierno entrante, a las instituciones bolivianas y al proceso electoral en su conjunto. Con más del 90% de las actas de las mesas de votación contabilizadas, Arce tiene el 54.51% de los votos, escoltado por el expresidente centrista Carlos Mesa con 29.21% según el escrutinio. En tercer lugar, queda el derechista Luis Fernando Camacho con 14.19%. En ese sentido, González felicitó al presidente electo por la victoria transparente que obtuvo en los comicios. De manera muy especial, felicito al presidente electo, don Luis Arce, y al vicepresidente electo, don David Choquehuanca. Coincidimos como cancilleres de nuestros países en el pasado y los felicito por su triunfo en las urnas. Por otro lado, la Organización de Estados Americanos puso condiciones para reconocer el proceso electoral en Venezuela este 6 de diciembre e instó a que se convoquen elecciones generales pronto.
La Organización de Estados Americanos sostuvo que las elecciones en Venezuela el próximo 6 de diciembre carecen de garantías de transparencia y condiciones democráticas mínimas. Por ello afirmaron que no reconocerán el proceso electoral. Indican que para reconocer los comicios legislativos dependerá del establecimiento de las condiciones necesarias de libertad, justicia, imparcialidad y transparencia, que garantice la participación de todos los actores políticos. Debido a que la oposición anunció que no participará en las elecciones por considerarlas fraudulentas. Además, la OEA requiere la liberación de los presos políticos y la presencia de una observación electoral internacional, la misma que no fue requerida ya que Nicolás Maduro la hizo fuera de fecha, puesto que los observadores deben estar presentes no solo el día de la elección, sino en todo el desarrollo del proceso electoral, antes, durante y después. Finalmente, instó a que se convoquen elecciones presidenciales en Venezuela, libres, justas y con observación internacional, independientemente para elegir a un presidente democráticamente. Llegamos al final del programa, los invitamos a seguirnos como siempre en los canales 44 y 516 de Movistar, las redes del Jurado Nacional de Elecciones y los canales aliados que retransmiten este espacio. Ahora los dejamos con imágenes de San Marcos en Alto Mayo. Permiso.